Hola, amigas y amigos de Epicentro TV. Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Oculta, este programa en el que queremos mostrar cuál es esa agenda oculta conservadora que quiere limitar nuestros derechos. Hola, Susana. Hola, Elvira, un enorme placer estar acá contigo con una nueva entrega de Agenda Oculta. Y como ya sabemos, esta es una agenda donde hay muchas sorpresas, pero también hay avances importantes que no hay que perder de vista. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de Perú, de Estados Unidos, de Chile y también vamos a tener una entrevista muy interesante con Mónica Roa. Ella es activista, es feminista y fue la primera persona que demandó ante la Corte Constitucional la despenalización del aborto en algunas situaciones en Colombia en el año 2005. Pues ella ha publicado un libro y vamos a hablar de eso, de su lucha y de su posición sobre las familias. Así es. Bueno, pues empezamos con nuestro primer tema que precisamente se refiere a las familias y a la agenda conservadora. El Congreso del Perú nos devuelve al oscurantismo. La educación sexual integral con enfoque de género y la SUNEDU han recibido duros golpes en los últimos días de parte del Congreso del Perú. Los partidos Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Avanza País y Renovación Popular aprobaron una ley titulada Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos. El proyecto aprobado establece que los padres de familia tienen la potestad de decidir qué cosas se le enseñan a los niños en los colegios y de qué manera, de revisar la currícula y de participar en ese tema, dejando así de lado la función rectora de la educación que tiene el Ministerio de Educación. Y esto tiene claramente que ver con el enfoque de género y la educación sexual integral, materiales de áreas de personal social, desarrollo personal, ciudadanía, educación cívica, serán sometidos a revisión. Y un tema muy importante, los profesores y las directivas de las instituciones educativas pueden ser sancionadas si no acatan las indicaciones de los padres. Susana, explícanos cuál es el riesgo de esta ley aprobada por el Congreso. Mira, claro, Elvira, esta realmente es una ley lamentable. Primero porque coloca en tres situaciones sumamente peligrosas a la educación. En primer lugar, no ha sido consultada con ninguna autoridad que pueda respaldar una iniciativa de este tipo, ni con expertos. Por ejemplo, no se ha tomado en cuenta la opinión del Ministerio de Educación, ni del Consejo Nacional de Educación. Las únicas opiniones que han sido tomadas en consideración son de la Coordinadora Nacional Pro Familia, la Coordinadora Regional por la Vida, del presidente de la Confederación Nacional de APAFAS, no sé si alguien conoce esta instancia, y la Asociación Origen, Vanguardia y Cambio Cultural. Todas con un sello religioso, todas que tienen, digamos, consigo misma una propuesta muy de retroceso a los avances, a la ciencia y a la educación laica. Claramente lo que hay es una imposición, lo que pretenden es que haya una imposición de los padres de su pensamiento religioso a la educación de los hijos, además de los hijos de todos. La segunda razón tiene que ver básicamente porque este es el mecanismo que han encontrado para destruir la malla educativa, es decir, los contenidos que deberían tener la educación. Y esto ya lo trataron de hacer en el 2018 a través de una demanda interpuesta justamente por esta organización de carácter religioso como son Padres en Acción. Bueno, ellos fracasaron porque la Corte Suprema decidió no asumir esta demanda, la desestimó, pero además señaló que el Estado sí tenía la obligación de incorporar el enfoque de género en la educación porque era un mecanismo básico justamente para el ejercicio de los derechos humanos. Y en el tercer aspecto es porque este es el mejor modo que han encontrado para imponer una ideología religiosa y sacan a los expertos de quienes justamente quisiéramos que nuestros hijos y hijas recibieran la educación. Y esto hace para formalizar en todo caso la entrega, la intervención de organizaciones
como Con mis hijos no te metas o Padres en Acción dentro de las decisiones educativas, lo cual es realmente una situación de discriminación para quienes no piensan lo mismo, pero sobre todo afectando lo más importante, el derecho de los niños y niñas a recibir una educación con calidad. Y a propósito de eso, porque no se trata solo de esta currícula escolar que quieren cambiar y esta intervención de los padres, sino que además han decidido meterle mano a la calidad de la educación que está tratando de conseguir la SUNEDU. Le dieron un golpe casi mortal, dicen los expertos, a SUNEDU. También las mismas bancadas, Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular, aprobaron la reformulación de la SUNEDU. Y ahí lo que hacen es que cambian la forma como se elige al Consejo Directivo y ponen a 3 rectores, como para que no nos olvidemos del funesto tiempo de la Asamblea Nacional de Rectores, donde todos se tapaban con la misma cobija. Eso es lo que está ocurriendo porque este Congreso está tratando de devolvernos, como les decimos, al oscurantismo. Y vamos con la segunda noticia. La segunda noticia es la batalla por el derecho al aborto en Estados Unidos. En los últimos días se desató una verdadera tormenta tras la revelación del medio digital político del proyecto de fallo de la Corte Suprema de Justicia que pretende sentenciar que el aborto no sea un derecho federal, es decir, que no sea aprobado en todos los estados, sino que cada estado tome la decisión que mejor le parezca. El aborto estaba reconocido como un derecho federal, está reconocido desde la sentencia Roe versus Wade de 1973. Eso es lo que parece que la Corte quiere hacer, reversar esa sentencia. El fallo se conocerá en junio próximo, pero la propia Corte reconoció que ese es el proyecto de acuerdo que tienen. El presidente Biden emitió una declaración en el que habló de que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, que es un derecho que no puede ir en reversa, y aprovechó además Biden, ustedes saben que en noviembre va a haber elecciones de medio término, y aprovechó para pedir que los ciudadanos no elijan a políticos que limitan los derechos de las mujeres. El Partido Demócrata promovió una ley para que, previendo que va a ocurrir este fallo, pues para que haya una ley que establezca que el aborto es un derecho federal, pero bueno, ustedes saben que en el Congreso hay 50% de republicanos y 50% de demócratas, con lo cual no es posible lograr un acuerdo para sacar adelante esa iniciativa. Susana, es grave, es preocupante lo que ocurre en Estados Unidos, que la Corte termine reversando una decisión que estaba establecida desde el 73. Efectivamente, Clara Elvira, es realmente grave porque además todos sabemos de la importancia que tiene Estados Unidos para la agenda también de los derechos en el mundo. Y durante muchos años estos grupos opuestos a los derechos de las mujeres han generado una gran campaña en contra de esta sentencia, aun cuando se reconoce que han salvado muchísimas vidas. Tener el acceso al aborto legal y seguro definitivamente ha reducido de una manera muy significativa la muerte de mujeres. ¿Y a quién va a afectar más esta sentencia? De hecho, todas las instancias, la academia, los distintos personas e instituciones que se están pronunciando en contra, están expresando su profunda preocupación por la población, por las mujeres afrodescendientes y por las mujeres latinas, que serán definitivamente las más afectadas. Afortunadamente, y eso también hay que decirlo, es que mientras que Estados Unidos retrocede de esta manera, el mundo sí está cambiando hacia pasos más seguros y ha ido avanzando en la despenalización del aborto. Por ejemplo, los casos más recientes son los de Argentina, Irlanda, México y Colombia.
Y entonces los Estados Unidos ahora, a diferencia de lo que pasaba antiguamente, es que muchas mujeres que van a necesitar el aborto van a migrar hacia Estados Unidos, hacia México, perdón, en donde está permitido el aborto, donde está legal. Entonces vamos a tener una figura totalmente distinta, ya no de la ayuda del norte hacia el sur, sino la ayuda del sur hacia el norte, lo que nos habla definitivamente cómo los mecanismos de solidaridad y apoyo no pueden dejar en abandono a las mujeres más pobres de Estados Unidos. Tienes razón, porque además los estados fronterizos, la mayoría de ellos están gobernados por gobernadores republicanos. Los republicanos están en contra del aborto y probablemente en esos estados, si sale adelante este fallo, pues los gobernadores prohibirían el aborto. Interesante esa nueva migración hacia México en razón a conseguir más derechos. Y vamos con nuestra tercera noticia. Esto ocurre en Chile. Una profesora chilena gana batalla contra la discriminación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un fallo histórico en Chile. Ordenó resarcir a la profesora Sandra Pavés Pavés, quien fue víctima de discriminación por su orientación sexual. En 2007, ella era profesora de religión en un colegio católico público y fue impedida de continuar en su cargo porque se conoció que mantenía una relación con otra mujer. La vicaría le quitó el certificado de idoneidad. Ella apeló ante la Corte local, la Corte rechazó esa decisión, apeló a la Corte Suprema también la rechazó y entonces se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Año 2007, han pasado 15 años y ahora la Corte Interamericana le dice que claramente han violado sus derechos, que la Iglesia tiene derecho a tener una tutela sobre lo que se enseña en la cátedra de religión católica, por supuesto, pero que tiene que cumplir con los derechos y con unos estándares mínimos de respeto a los demás y que evidentemente la orientación sexual de la profesora no tenía por qué ser un obstáculo para que ella fuera profesora de religión. Ordena resarcir sus derechos y sobre todo marca un hito en los límites entre las escuelas religiosas que tienen que cumplir, a pesar de que sean una escuela religiosa, con la ley, con los derechos, con la Constitución y con el respeto a todos y la no discriminación. ¿Qué sentimiento te genera? ¿Qué implica esta decisión, Susana? Sin duda, Clara Elvira, esta es una muy buena noticia, porque esa es una manera de combatir este prejuicio que todavía prevalece contra las personas por su orientación sexual o por su identidad de género. Y más aún cuando son personas que están vinculadas al campo del cuidado infantil. Y eso es un serio problema porque realmente se desperdician potencialidades que pueden generar justamente todo un cambio, una nueva manera de entender. Porque aquí lo que sí estamos hablando es que lamentablemente, donde más se ha perjudicado a los niños y a las niñas han sido en estos espacios formativos en donde no se ha admitido este tipo de situaciones, en este tipo de reconocimientos, y así tenemos, por ejemplo, que la mayoría de personas que han sido acusadas por perpetrar delitos contra los niños y niñas han sido precisamente sacerdotes en las escuelas donde se tenían, digamos, en los internados, pero además donde definitivamente jamás se admitió hablar de la homosexualidad ni la educación sexual, que es un punto clave justamente para salir de este tema. Entonces, está muy bien el reconocimiento de derechos humanos porque eso no hace que una persona por su orientación sexual sea necesariamente un agresor o una agresora. Eso más bien ocurre más en las personas heterosexuales. Fíjense cómo todas las cosas se conectan. Este tema de Chile y este comentario de Susana pues tienen que ver con la educación sexual. Esa educación sexual que el Congreso quiere que se elimine acá, que los niños no tengan información, que no hablen sobre la homosexualidad, que no hablen sobre el deseo, que no hablen sobre las relaciones sexuales seguras, creyendo que si dejan de hablar de eso van a dejar de existir. Eso es lo que no puede pasar.
Así es, Clara Elvira. Un tema fundamental es que entendamos que la educación sexual integral ayuda justamente a que los niños y niñas vayan ganando esa autonomía de manera progresiva para luego ser conscientes de lo que son sus propios derechos y que nadie les puede afectar, ni obligar, ni hacer ningún acto que no esté que esté en contra de su voluntad. Y ya lo dijimos al comienzo de Agenda Oculta, íbamos a tener una entrevista con una activista, una mujer valiente y además escritora que cuenta su historia. Estamos en comunicación con Mónica Roa, ella es colombiana, ha escrito el libro Elefantes en la Sala y además pues fue la mujer que en el año 2005 presentó la primera demanda para despenalizar el aborto en Colombia, una lucha de 17 años y mucho más, por supuesto, que ya ahora ha tenido muchos desarrollos y muchos frutos y vamos a hablar con ella sobre todos esos temas. Hola, Mónica. Hola, Clara Elvira, mucho gusto, buenas noches. Mónica nos dice buenas noches porque ella está en España y allá vive y dirige su organización Puentes, que pues ayuda en a develar también esta agenda oculta. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bueno, primero agradecerte por este espacio, sabiendo lo ocupada que andas. Lo que yo quería preguntarte, porque leer tu libro fue muy revelador y además creo que yo aconsejo que se lea porque de un tirón uno puede leer este libro. Y creo que tu libro nos devuelve a esta idea de las familias tal como son. Estas familias con sus extensiones, con los tíos, primos, primas, qué sé yo, un entorno cuyos cuidados nos han hecho lo que somos, pero también con personas que poco contribuyen a este desarrollo, o lo que es peor, personas que a lo mejor generan daño y nos marcan para toda la vida. En ese sentido, yo quisiera preguntarte a ti, también como estudiosa de la familia, ¿en qué momento dejamos que se imponga una idea única de familia, perdiendo esta riqueza que justamente nos pueden hacer mejores personas? Pues precisamente ese es uno de los objetivos del libro. Yo llevo muchos años escuchando que nuestro trabajo como feministas y defendiendo la equidad de género pone en peligro a la familia. Entonces me tomé en serio el trabajo de ponerme a pensar si esta acusación tenía algo de verdad, y por el camino lo que me he dado cuenta es que necesitamos cambiar las narrativas sobre las familias. De una parte, efectivamente, empezar a hablar de las familias reales, que son mucho más diversas que esa composición y esos roles tan rígidos del discurso tradicional. Y además empezar a hablar desde lo que soñamos que lleguen a ser las familias, no solamente hacer las denuncias de los problemas que ocurren al interior de las familias, sino construir estas narrativas con un espíritu esperanzador que nos ayude a pensar cómo nos gustaría que fueran. Sí, y mira, y una de las cosas que tú desarrollas justamente, hay un concepto que a mí me llamó mucho la atención, pero que es también un concepto bien complejo. Cuando tú señalas que es una buena familia. Y esto se podría entender como que se trataría de estatus, de clase, pero no. Tú recuperas y hablas del tema de los valores y cómo la familia efectivamente puede ser un entorno gratificante y de responsabilidad. ¿Qué significa para ti, en todo caso, este mensaje de la buena familia y cómo es que podemos generar un cambio social también para entender este enfoque que tú nos entregas? Pues efectivamente yo también tenía esa idea de que cuando uno busca pareja tiene que buscar a alguien que sea de buena familia. Y ese buena familia lo entendía como un comentario clasista, discriminador, y con mi experiencia, especialmente con una pareja, lo que entendí es que realmente buscar una pareja que sea de buena familia significa buscar a alguien que haya tenido una familia que lo cuide, que se preocupe por él,
que haya podido tener los diálogos que son importantes para poder transmitir y enseñar esos valores, que muchas veces además pareciera que quienes somos progresistas y creemos en los derechos humanos y en la equidad de género, no podemos hablar de valores en la familia, y por supuesto que sí, valores, precisamente lo dijiste tú antes, el poner en el centro el cuidado, la ética del cuidado, el respeto, la responsabilidad, esa búsqueda por el bienestar, pero reconociendo la autonomía y la igualdad de las otras personas que hacen parte de nuestras familias. Así es que esa experiencia me hizo entender que realmente lo que buscamos, o lo importante cuando se busca una pareja, es encontrar a alguien que haya tenido una buena familia, en el sentido de que haya sido una familia que se preocupe por él y que le haya enseñado esos valores que luego van a ser importantes cuando empecemos a construir nuestra vida en pareja. En tu libro, que se llama, les recuerdo, Elefantes en la Sala, hablas de un momento muy importante de tu vida, claro, cuando decides presentar esa primera demanda de aborto en el 2005 ante la Corte Constitucional y tomaste la decisión de hablar con tu padre, con quien has tenido una relación distante y que tiene pues un comportamiento, un pensamiento, digamos, conservador de alguna manera, y te sentaste con él, le contaste voy a presentar esta demanda y su reacción fue de entendimiento, de aceptación. Y eso pues llama la atención porque uno esperaría que un padre, como tú lo habías descrito, no aceptara que su hija decidiera entrar en una batalla pública tan complicada, en un momento tan difícil. ¿Cómo interpretamos esa ambivalencia, digamos, de una persona que probablemente solo a partir del amor decide entender una decisión tan radical como la que estabas tomando? Pues yo creo que lo más importante es entender que las personas no somos monolíticas, que el hecho de que él, por ejemplo, sea una persona religiosa y conservadora, no evita que él, frente a determinadas circunstancias, pueda abrir su mente y entender, aunque no sea compartir, pero sí entender por qué estas conversaciones son importantes. Yo creo que también él tenía bastante claro que no le estaba pidiendo permiso, que mi actitud era más bien como de alertarlo para que se preparara y supiera que esto iba a pasar. Y lo que me sorprendió gratamente fue pues que él también reconoció que estamos en un mundo en donde la información es muy accesible y que con la información la gente puede hacerse preguntas que antes no se hacía. Esa fue un poco la manera en la que él logró entender por qué yo quería proponer esa conversación en Colombia en ese momento. Por otro lado, a pesar de que de todos los logros, digamos, que ha habido en Colombia, a ti te tocó salir de Colombia por amenazas, por presiones. ¿Cómo fue todo ese tiempo oscuro de gente que no entendió que tu lucha tenía que ver con los derechos de todos, el respeto de todos? ¿Cómo es el momento de decidir, bueno, me tengo que ir porque no tengo más espacio aquí? Pues realmente el debate empezó y desde muy temprano empezamos a recibir amenazas a nivel personal, pero pues también en la oficina o en el lugar en donde yo vivía. Y por lo tanto el Estado colombiano me puso guardaespaldas que tuve durante 9 años. Digamos, desde el momento en el que presenté, o poco después de presentar la demanda ante la Corte, hasta muchísimos años después. Yo muchas veces digo que casi que lo más fácil fue ganar la decisión en la Corte Constitucional, porque ahí tenía que convencer a 5 de 9 jueces expertos en derecho constitucional, con un lenguaje sofisticado, con argumentos sofisticados. Lo más difícil es, una vez uno tiene una decisión positiva, cómo la implementa en un país con millones de personas que tienen creencias muy arraigadas. ¿Cómo le explicamos a la gente que el hecho de que el aborto se permita no significa que ellos estén obligados a cambiar su opinión? Que dentro de esa visión de mundo que proponemos, también caben ellos estando en contra, no queriendo abortar, pudiendo mantener su posición personal en contra.
pero que lo que estábamos buscando era que el Estado cambiara la manera de enfrentar el problema y le ofreciera a las mujeres que así lo necesitaran y lo solicitaran una interrupción del embarazo en los casos en los que finalmente se aprobaron. Pero, entonces, sí. ese terreno, digamos, esos 9 años fueron 9 años de muchísimos amenazas, enfrentamientos, incluso de parte del Estado mismo. No sé si tú recuerdas que teníamos un procurador que es como el jefe del defensor del pueblo, supuestamente Inolvidable. con la tarea de garantizar no solamente el respeto al Estado de Derecho, sino el respeto a los derechos humanos, y hacía exactamente lo contrario, usaba todo el poder que le daba el Estado para hacer lo contrario, y que fue uno de los opositores más fuertes a la implementación, no solamente del tema del aborto, sino de todos los derechos sexuales y reproductivos. Y yo creo que a partir de ahí se empezó a naturalizar un discurso muy agresivo y violento contra quienes estábamos liderando sus procesos y que resultaron en agresiones que ya fueron mucho más allá de las amenazas y que pues me llevaron a que tuviera que salir del país. A pesar de eso, hoy, hace algunas semanas, algunos meses ya probablemente, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en todos los casos, llega incluso hasta la semana 24. ¿Tú te sientes que el país ha avanzado, que la lucha que empezaste hace tanto tiempo, tan sola, tan árida, ha dado frutos y que hoy quienes viven en Colombia, los colombianos tienen, las colombianas tienen sus derechos mejor reconocidos, que sí hemos avanzado? Sin duda. Y yo creo que aquí es súper importante reconocer cómo ha habido un cambio cultural que ha llevado a que haya toda una generación de chicas nuevas, jóvenes, que se han comprado esta lucha y esta causa como propia, que se han dejado la piel, que han encontrado la manera de apoyar en el debate desde donde saben aportar, y que ha resultado en esta nueva decisión de la Corte Constitucional. Si bien todavía nos queda mucho camino por recorrer para que efectivamente la decisión se implemente y todos los derechos sexuales y reproductivos sean efectivamente garantizados, el cambio cultural lo veo inmenso y sin duda eso es lo que ha llevado a su vez a este nuevo cambio político desde la Corte Constitucional. Mónica, muchísimas gracias por darnos este espacio. Creo que vamos a tener, el público va a tener la oportunidad de conocer no tan solo lo que dice tu libro, sino lo que tú significas y lo que además ha significado estos cambios que se han generado en Colombia, que esperamos se hagan más extensivos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les agradezco la oportunidad para poder transmitir esta invitación a cambiar la manera de hablar de las familias, a empezar a soñar con unas familias posibles en donde la ética del cuidado, la búsqueda por el bienestar no sean incompatibles con la protección de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí en Agenda Oculta. Y a ustedes también, así llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrega de Agenda Oculta. Susana. Sí, muchísimas gracias y nos vemos en 15 días porque desde Agenda Oculta siempre estaremos vigilando. Hasta pronto.